Me voy a llevar mi telefonito. Sí. Los papeles. It's been almost a year and a half since Luz Maria Medina fled to her sister's place. Aquí voy a echar mis papeles también. She was forced to abandon her home in the mountains of Guerrero because two armed groups were fighting for control of her town. Todas esas comunidades por los grupos armados. Que han querido entrar, han entrado. Pues se puso feo, pues como decimos nosotros, se puso feo y pues nosotros nos desplazaron. ¿Qué dejó atrás en la casa? Todo. Todo dejé. Y la tristeza más, pues que, pues para regresar, ¿cómo? Si esa gente ahí sigue y si llegamos, pues nos van a matar, pues más ahorita. There are hundreds of families with stories just like Luz's. Ya tiene como más de 5 años que empezamos a vivir. Muchas balaceras ahí en el pueblo. No crean que tienen arma, andan cargando una arma sencilla, pues es una arma grande, pues. Fueron mis hijos desaparecidos. Ahí los metieron a la camioneta y les metieron lumbre. Mi hija y sus niños. Entonces estos señores las mataron, llegaron y las mataron, las dos. Aquí tengo las pruebas. Yo he sido amenazada. Hemos sido amenazadas que si no me salgo, quién sabe qué cosa de mis hijas. Pero yo, como me interesa luchar, yo quiero regresar a mi pueblo y por eso ando en la lucha. Anywhere between 1 and 8 million people have been displaced by violence in Mexico. But these few dozen families are among the first to ever be officially recognized by the government. Es repetir lo que dije hace un ratillo, de que, por ejemplo, al menos nosotros somos los representantes legales de los desplazados, pero nosotros no. Manuel Olivares and his legal team are now helping the families get access to the aid that comes with that recognition. Esto realmente se recrudece cuando Felipe Calderón Hinojosa le declara la guerra al narcotráfico y finalmente lo único que hacen es detener o asesinar a varios de los cabecillas de los cárteles, pues se quedan huérfanos varios grupos que pertenecían a esos cárteles, ¿sí? Entonces, finalmente empieza una lucha por el control del territorio. Esto va para toda la gente de Xochipala, La Laguna, Mirabal, Los Morros. Today, the power struggle is more complicated than ever because it isn't just between different cartels. It now includes groups that call themselves community police and take justice into their own hands. No queremos entrar, ya estamos viejos. Y aquí la mera verga es la mera verga. ¿O no, camaradas? Sí, cabrón. El problema es que conforme los grupos delincuenciales van avanzando en el control del territorio, inmediatamente lo van blindando, formando con la población que no se desplaza, que se queda ahí, van formando grupos de supuestos policías comunitarios que finalmente son los que se oponen al ingreso de las fuerzas institucionales. Vamos a Filo con Don Chava. Me está esperando. Pantera, que van a Filo. A ver a Chava. We've gone through about 4 checkpoints so far. There's supposed to be one more before we get to Filo de Caballo, which is kind of like the central control area. Once we cleared the last checkpoint, we met the so-called community police. ¿Hacen muchos patrullajes así? En ocasiones. En ocasiones. ¿Ustedes son de acá? Sí. ¿Son de acá? No, pero unidos a la misma zona. Sí. No, ya veo.
There is a military presence from a nearby base, but they aren't active peacekeepers. They have an agreement with the military, so the military can come through here, but they don't bother them, they don't talk to each other, they basically just acknowledge each other. But that doesn't mean they like each other. Pero ahí están estos pinches puercos. Bajita la mano, va a atravesar ahí y lo metes aquí abajo. Y así no. Tengo allá en la cocina. Ah, ponte esto allá. Y vete todo el puto guacho. ¿Vas a ir ahí más a fierro? Sí, pues, para allá arriba. ¿Y aunque así? Ver, yo soy la ley. That's Salvador Alanis, one of the heads of the community police here. He goes by Don Chava. When he tells the story of how they kicked cartels out of this stretch of roughly a dozen towns, he and his men are always the better guys. Aquí estaban los pistoleros tirándonos de las ventanas. Tirando con un rifle para allá. Por esa razón vienen los impactos hacia acá. Uno trae la estrategia de solamente atacas las casas donde hay gente armada, porque puede ser del inocente. Y todavía de que estamos peleando con la delincuencia y matas a un delincuente, el gobierno te finca una responsabilidad y te saca una orden de aprehensión. Entonces, aquí la orden es para todos los muchachos: si hay un muerto, tiene que quemar el cuerpo, o lo entierran o lo desaparecen, pero ese cuerpo no debe desaparecer. We saw at least half a dozen homes that were riddled with bullet holes. Their floors were covered with clothing, toys, and photos. Chacho, dejaron bastante. Anything of value was gone, though. Así es, los estragos de la guerra. Don Chava is proud of the loot he's taken, which even includes a makeshift tank he took from Los Rojos, one of the deadliest cartels in all of Guerrero. He's also pretty into his elite forces, who carry military-grade weapons and wear full-on military outfits, both of which are highly illegal in Mexico. What's up, my friend? Come here. Con esto se confunde uno con el militar. Sí, específicamente son trajes originales de militares. Es un traje original de militar. Se nos hace necesario tener lo que buscar en el mercado negro para que podamos equipar únicamente a los muchachos de élite, los que capacitamos para hacer el trabajo pesado. Si le ven vestido así, que no, el militar lo detiene. Si lo encuentra así, lo detiene y se lo lleva. Ajá. Este muchacho, así como lo ves, se le invierten 80,000 pesos en lo que ves ahí. Si hablas de 10, son 800,000. Si hablas de 100, son 8 millones de pesos. Chacho. It's an expensive endeavor, and it's unclear how Don Chava funds any of it. But this is a corridor that's known for trade in drugs, stolen goods, and gold. En este caso, se gastan 700,000 pesos quincenales, ¿sí? Que son aportaciones de todos los empresarios ricos que tienen su ganado, que tienen sus empresas grandes en el Hidro Castillo, y son ellos los que aportan ese dinero para poder cuidar esto. The day Don Chava entered this area, he says he came in with thousands of armed members, and he doesn't feel sorry for the people his men displaced. Estaban sicarios en muchas casas de seguridad que ya les mostré, y fue así como los 3,000 hombres empezaron a llegar a pura bala, matar a los que se pudo y a los que no se fueron huyendo. Y es ahí donde se van 270 personas desplazadas, que eran familias directos de todos los sicarios que estaban aquí apostados. Entonces, a partir de ahí... ¿Todos de los 270 o...? Todos los 270 son familias directas de los sicarios que estaban aquí. Todos son familiares directos de los sicarios y de la gente del Cartel del Sur que controlaba esta zona. A modo de que, acabando con ese cartel, esta guerra se va a acabar. Y ahorita, el único grupo que nos queda ahorita es Cartel del Sur, y lo vamos a acabar. Cartel del Sur still controls sizable portions of the mountains, where they grow poppy and weed. They also control Chichihualco, where most of the displaced families are living. They agreed to let us speak with one of their leaders, as long as we hid his identity. El Don Chava dice que
que dentro de 2 o 3 meses van a venir y acabar con el sur. ¿Qué le parece eso? Pues ya lo han estado intentando en 2 o 3 ocasiones. Ya han ellos incursionado, como dicen ellos, con 3,000 y 4,000 gentes y pues se vuelven a regresar, ¿no? Ellos dicen que son inocentes, que vinieron a llevar la paz y que los que estaban ahí antes eran sicarios. Obviamente no van a decir que son sicarios. Una policía comunitaria no maneja a 3,000 personas o a 10,000, como dicen ellos. Hagan números, ustedes. Hagan números y hagan la cuenta de cuánto se pagaría a 3,000 personas, pagándoles 200 pesos al día nada más. Se hacen llamar así. Pues realmente todo el mundo sabe, los desplazados y gente y el gobierno mismo sabe que no son comunitarios, son sicarios. Ellos dicen que los desplazados de esa área son familiares del sur. ¿Es verdad? No, pues ¿quién no conoce, no? Aquí en la sierra nos conocemos todos, son pueblos chicos. Aquí nos conocemos todos, no hay que digan no conozco a fulano, no conozco a mengano. Aun cuando fueran familia los desplazados de la gente del sur, eso no quiere decir que sean sicarios, ¿no? Doña Luz is exactly the sort of person he's talking about. Her half-brother was a high-ranking member of Cartel del Sur before he fled the area. But she says she has no relationship with him, and she feels abandoned by those who were supposed to protect her. Ya hemos pedido audiencia con el gobernador. Nada, no nos las ha dado desde que salimos. Y nada, y nada, y nada, y que manda representantes y que esto y lo otro y nada. ¿Cree usted que lo están investigando? Pues no sé, es impune ya los grupos armados que hacen lo que quieren y el gobierno ya no hace nada, ya están sobrepasando al gobierno. For almost a year now, the Mexican government has been telling Vice News they're planning to liberate the towns Don Chava holds soon, but no one seems to know what the plan is. We asked the state government of Guerrero, the National Ministry of the Interior, the National Department of Security, and even President López Obrador. And this is the sort of thing we were told. ¿Por qué el gobierno no ha sido capaz de quitar la presencia de estos grupos armados en estas comunidades? Y se está actuando en todos los casos. Está teniendo más presencia la Guardia Nacional, pero son procesos, lleva tiempo. Lleva tiempo el desarmarlos, el convencerlos de que no debe de hacerse justicia por propia mano. Si existe una problemática de secuestro, extorsión, cobros de piso, lo que tú quieras, pues para eso está el gobierno, ¿no? Hay gobierno municipal, estatal y federal. Ahora con la Guardia Nacional, que lo hemos dicho, pues es una de las esperanzas que tiene, creo que México entero, ¿no? De que podamos vivir un día en paz y tranquilo, ¿no? Pero eso es lo que debe de pasar. ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? Pues en más violencia, nada más. Mientras no se haga nada de lo que te estoy comentando, de que tome cartas en el asunto y acceder un poco más el presidente de la República, va a haber más desplazados, va a haber más muertos, ¿no? Y así. No hay otra.